entre denuncias de corrupción, renuncias masivas de miembros del gobierno y rumores acerca de la creciente incapacidad física de Hipólito Yrigoyen, el ejército derroca al presidente constitucional. Saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la Revolución de Septiembre. El día memorable en que la República era salvada del vilipendio y de la bancarrota. Toca al ejército y la armada volver sin dilación a encarar su honrosa misión. Las clases propietarias y los militares vacilan entre las diversas propuestas de acción. Por un lado, los nacionalistas, alentados por la propagación a nivel mundial de regímenes de este tipo, aspiran a un elitismo autoritario que acabe con el sistema de partidos. Esta línea dura está encabezada por el presidente de facto, general José Félix Uriburu, quien acusa a la democracia, al comunismo, al liberalismo y al imperialismo norteamericano de constituir los males del país y complotar contra la unidad nacional. Este grupo nacionalista pretende el gobierno de una minoría proveniente del ámbito militar, amalgamada por la Iglesia Católica y no atada a intereses extranjeros. La otra tendencia preferida por terratenientes y gran parte de los militares es la que dirige el general Agustín P. Justo, que promueve una vuelta al modelo político de los conservadores previo a la ley Sáenz Peña. Los seguidores de Justo pretenden una democracia sin necesidad de una mayoría, basada en el fraude y la proscripción. Al poco tiempo de estar Uriburu en el poder, los socialistas y los demócratas progresistas, que en un comienzo habían apoyado el golpe contra Hipólito Yrigoyen, pasan a la oposición. La revolución hizo crisis y el gobierno que engendró se debate en el vacío. A las proclamas reiteradas y a menudo elocuentes del general, el pueblo contesta: queremos nuestras libertades, no queremos reacción. Y los conservadores fundan un nuevo partido, el Demócrata Nacional. Para la misma época, la Unión Cívica Radical se reorganiza conducida por el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear. Y en julio de 1931, el general radical Gregorio Pomar intenta una revolución que es rápidamente sofocada. El gobierno de Uriburu utiliza el fallido intento revolucionario como excusa para apresar a toda la cúpula del partido. Ante la imposibilidad de llevar como candidato a Alvear, los radicales resuelven abstenerse en las elecciones presidenciales de 1931. El Partido Demócrata Progresista se une al socialismo y presentan la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto, que es derrotada. El Partido Demócrata Nacional, una fracción del socialismo, y el sector antipersonalista de la Unión Cívica Radical presentan a Agustín P. Justo como presidente y a Julio Argentino Roca, hijo, como vice. La fórmula Justo-Roca triunfa.
Aún con fraude, la victoria de los conservadores no es aplastante. Los demócratas y los socialistas obtienen legisladores y ganan en algunas provincias y municipios. El vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, encabeza la comisión negociadora que viaja a Londres con el objetivo de mantener un negocio que consideran imprescindible para la economía argentina: las exportaciones de carne. Las exportaciones se mantienen, pero a cambio, los británicos logran una extraordinaria negociación. Se aseguran que la totalidad de las libras ingresadas a la economía argentina se consuman en Gran Bretaña. Consiguen que se continúe con los pagos de la deuda a la banca inglesa en medio de esa profunda crisis, aun cuando la mayoría de los países han suspendido los pagos de sus compromisos. Obtienen un trato preferencial para la importación inglesa de carbón y bienes, para los ferrocarriles y los textiles. Y también logran que las ganancias de las empresas británicas radicadas en Argentina puedan ser remitidas libremente a su país de origen. Los británicos defienden el sistema de transporte que mantienen instalado en el territorio argentino. Pactan un trato benevolente para sus ferrocarriles y para la compañía Anglo de tranvías. El gobierno argentino acuerda con el inglés que obligará a los colectiveros nacionales a unificarse con los tranvías en la llamada Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a estas medidas, los socialistas, los demoprogresistas y la opinión pública reaccionan fuertemente. Mediante discursos y artículos en la prensa, denuncian esta maniobra como un atentado a los intereses de la nación. Todas las medidas del Tratado de Londres, llamado Pacto Roca-Runciman, le aseguran a Gran Bretaña el mercado argentino frente a la competencia de otros capitales. El Pacto Roca-Runciman es apoyado por los terratenientes y los ganaderos. Sin embargo, este último sector se divide. Los invernadores, que mantienen el mercado de las exportaciones, y los criadores, quienes quedan fuera del mercado inglés y quedan relegados a proveer al mercado interno, que paga un precio mucho menor por la carne. La Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Los socialistas se oponen al pacto y denuncian las consecuencias sobre los consumidores. Es que el gobierno argentino le compra a Inglaterra lo que puede comprar más barato a Estados Unidos y a otros países, y le asegura además el monopolio del transporte a empresas británicas. El gobierno quiere decir que iba a pactar con Inglaterra el Tratado Roca, estatuto legal del colonial. Indignidad empieza por la del vicepresidente de entonces de la República, el doctor Roca, que dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del Imperio Británico. La crisis financiera y la caída del comercio internacional provocan el derrumbe de las exportaciones agrícolas, con la consecuente disminución de los ingresos de divisas necesarias para adquirir materias primas y productos importados para abastecer al mercado local.
Y a diferencia de lo que hacen las grandes potencias, continúa con los pagos de la deuda externa, lo que provoca un fuerte incremento en el déficit del Estado. La actividad industrial busca sustituir muchos de los productos importados y lo hace, en la mayoría de los casos, intensificando el uso de las instalaciones ya existentes. Comienzan a crecer los sectores ligados a la producción de alimentos, metalmecánica, química y textil, un proceso que se desarrollará a lo largo de la década de los 30. Los grandes capitales de los terratenientes, dedicados antes a la exportación, se vuelcan ahora a la industria y a la especulación inmobiliaria. Pero también muchos propietarios de talleres y comerciantes empiezan a producir para el mercado interno. El derrumbe de los precios provoca en el campo el éxodo de gran cantidad de pequeños productores y trabajadores rurales. Estos se trasladan hacia las ciudades y en muchos casos pasan a formar parte de los planteles de obreros de las incipientes fábricas. Hacia 1933, cuando empieza a notarse que la crisis iniciada en 1929 no es una más y que su profundidad alcanza niveles desconocidos hasta ese momento, el gobierno de Agustín P. Justo decide cambiar el rumbo de su política económica, nombrando a Federico Pinedo como ministro de Hacienda. Pinedo y Raúl Prebisch, funcionarios del mismo ministerio, llevan adelante una serie de medidas. Implementan el control del valor de las monedas extranjeras, regulan las importaciones, alentando algunas y desalentando otras, y crean los mecanismos para controlar la cantidad de dinero que circula, para poder fijar de esta manera las tasas de interés bancarias. En 1935 se crea el Banco Central, que será dirigido por Raúl Prebisch. Se funda también un organismo estatal para liquidar las deudas de los bancos más golpeados por la crisis. Y se crean las juntas reguladoras de carne, de granos, de algodón y de vino, para asegurar con fondos del Estado un precio mínimo a los productores. Se busca también reforzar los lazos con Gran Bretaña, ya que el gobierno argentino teme por el futuro de las exportaciones de materias primas. Lisandro de la Torre forma parte de una comisión investigadora nombrada por el Senado de la Nación, que tiene como finalidad establecer si las ganancias de los frigoríficos ingleses se corresponden con los precios que ellos pagan a los pequeños y medianos productores. Los frigoríficos ingleses y norteamericanos manejan casi la totalidad del negocio de la carne. Mediante esta posición monopólica, ellos le fijan el precio a los productores. Las empresas frigoríficas se oponen a la investigación y rechazan mostrar sus libros de contabilidad. El presidente del frigorífico Anglo va preso por desacato. El 11 de junio de 1935, los resultados de la investigación son presentados en el Senado. Lisandro de la Torre denuncia el robo frigorífico organizado y la acción extorsiva de un monopolio extranjero con la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. Puntualiza los privilegios de las compañías británicas, la exención de multas, la tolerancia en el cobro de impuestos y la complicidad del gobierno. Revela que el ministro de Agricultura, Luis Dujau, es beneficiado con la compra de ganado de su propiedad por parte de los frigoríficos que están siendo investigados,
Dujau, el ministro acusado, y Federico Pinedo, ministro de Hacienda y responsable técnico del Tratado Roca-Runciman, concurren al Senado durante 13 días consecutivos para contestar los cargos. Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Se le llama de la Torre. Viejo canalla. Esto es intolerable. Señores, estamos en el Senado. ¡Paso de compañía! Las balas que traidoramente hirieron a Enzo por la espalda, en realidad estaban dirigidas al corazón del Parlamento argentino. El comunismo, el virus ideológico prende en los ambientes donde impera la vagancia, expandiendo el mal y conspirando contra el bienestar y el normal desarrollo del trabajo. China no puede ni debe penetrar el comunismo. Si queremos una patria grande y rica, es indispensable que sus hijos sean sanos y fuertes, para que puedan engrandecerla con el trabajo y defenderla con la misma pujanza con que la hicieron nuestros mayores. La voluntad general de que sea respetado el resultado del sufragio para alcanzar esa soberanía que solo corresponde al pueblo. La República Argentina ha declarado su neutralidad frente a la actual guerra europea y ha de cumplirla estrictamente.